Por eso, hoy vamos a conversar con el señor Eduardo Juárez, quien es el vocero de la red peruana de este grupo llamado TLGB. Con él vamos a tocar este tema tan sensible, este tema tan delicado como es el matrimonio igualitario. ¿Ya está en comunicación con nosotros? ¿Estamos a través de vía Zoom o vía telefónica? Muy bien. Entonces vamos a conversar con él. Le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas al señor Eduardo Juárez, quien, repito, es el vocero de la red peruana de TLGB. Muy buenas noches, don Eduardo. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Luchi. Gracias por la invitación. Muy bien. Bienvenido a nuestro programa, de verdad. Mañana celebramos el Día del Amor, el Día de la Amistad. Y con ese propósito te hemos invitado para que nos ayudes a encontrar respuestas a preguntas que van flotando en el aire y que en muchas ocasiones generan enfrentamiento, generan violencia. ¿Cuál es la opinión desde tu representación respecto a este tema del matrimonio igualitario que tanta polémica ha generado en nuestro país? Bueno, te cuento brevemente, ¿no? Nosotros como Red Peruana TLGB hace 19 años venimos organizando una actividad, esta es la edición 19, que se llama El Amor No Discrimina, ¿no? En este caso lo que organizamos son bodas simbólicas, ¿no? Debido a que el Estado peruano no reconoce esta figura de matrimonio entre personas LGBTI, ¿no? Este año, en el contexto de la pandemia, lamentable, por cierto, es que hemos decidido hacer una actividad virtual, ¿no? Pero que la reivindicación es la misma, ¿no? Exigir al Estado que reconozca las uniones entre las personas LGBTI, no solo por un hecho de ser ciudadanos y ciudadanas también, sino porque parte por un principio de igualdad, ¿no? Todas las personas deberíamos acceder a todos los derechos en iguales condiciones, ¿no? Exacto. Nosotros sabemos que el contexto de la pandemia es complicado, pero que incluso en situaciones de emergencia los derechos humanos no deben ser postergados, ¿no? Como te decía, esta es una demanda no solo de organizaciones, sino de personas, de ciudadanos, no de ahora, no de hace muchísimo tiempo. En repetidas oportunidades se han presentado proyectos de ley. En la actualidad hay varios proyectos de ley que están en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, pero que a la fecha no se discuten, ¿no? Entonces hay una preocupación de que quienes venimos levantando estas agendas, de por qué no discutir estos temas o no priorizarlos, ¿no? Cuando tienen que ver con, como te decía, con una demanda de la ciudadanía también, ¿no? Hace no mucho el Ministerio de Justicia hizo una encuesta donde decía que aproximadamente somos el 10% de la población, sí, personas LGBTI, ¿no? Entonces no estamos hablando de un grupo reducido de personas, ¿no? No estamos hablando de una población representativa también en el país. Sí, señor. Un tema que quería también compartir contigo, dialogar contigo, es que de alguna manera el Perú ha ido avanzando, ha dado pasos importantes en el tema de respeto y de reconocer vuestros derechos en igualdad, ¿sí? Se ha avanzado mucho, ya por lo menos se ha permitido de que el grupo al cual tú representas tengan el derecho a cambiar su identidad en el DNI. Incluso ese tema aún no contamos con una ley de identidad de género, ¿no? Que también es una demanda de la comunidad. Lo que muchas compañeras, compañeros hacen es judicializar estos casos, ¿no? Pero muchas veces por el prejuicio, por la desinformación de los propios funcionarios públicos que dan esos fallos, muchas veces son desfavorables para las personas, ¿no? Por eso es importante que el Estado peruano pueda garantizar leyes que reconozcan los derechos de las personas, no solo el de la identidad de género, como tú bien mencionas, ¿no? Sino otros derechos, porque somos uno de los pocos países en la región que no brinda ningún tipo de reconocimiento legal a las personas LGBTI. Nosotros no contamos ni con una ley de matrimonio, ni con una ley de identidad de género, ni siquiera con una ley de no discriminación por orientación sexual. Entonces, hay una preocupación grande porque en nuestro país
sea, no solo sufrimos discriminación, sino también nos matan, existen crímenes de odio y el Estado no brinda protección. Entonces, como tú mencionabas, hemos avanzado, sí, ¿no? Hemos logrado que el Estado vaya reconociendo ciertas cosas, pero todavía esos frutos no son suficientes, ¿no? Necesitamos que el Estado pueda reconocernos ciudadanía plena como a cualquier otro ciudadano o ciudadana de este país. Es bien difícil la situación por la cual ustedes atraviesan sin reconocer mínimamente vuestros derechos, y el Perú lamentablemente ha perdido el tren de la historia, porque ya sabemos que, por ejemplo, desde, a ver si no estoy mal en los datos que yo manejo, desde el 2005 en países europeos ya se ha venido reconociendo vuestros derechos, ya se les ha dado la oportunidad de contraer matrimonio y que vuestros derechos, repito, se reconozcan y se respeten. ¿Por qué crees que esto aquí en el Perú no progresa? ¿Por qué crees? Sin ir tan lejos, ¿no? Países de la región, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil. Exacto, ese tipo de garantías, ¿no? Yo creo que aquí, lamentablemente, la ausencia de un Estado laico, de la separación de las injerencias religiosas, lamentablemente hace que no avancemos en materia de derechos humanos, ¿no? Es importante también garantizar la laicidad del Estado para que podamos avanzar en esta materia, ¿no? Porque estamos hablando de derechos, no estamos hablando, como muchas veces se argumenta, de privilegios, ¿no? Estamos hablando de igualdad de derechos, y eso es algo que tienen que entender quienes toman las decisiones, quienes implementan las leyes en este país, ¿no? Contarte también que existe una opinión consultiva, la 2417, que fue una opinión que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual reconoció el matrimonio en Costa Rica y la cual es vinculante para todos los países miembros de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Eso quiere decir que el Estado peruano está obligado a garantizar leyes a favor tanto de la identidad de género como del matrimonio igualitario, pero lamentablemente eso a la fecha no se viene dando aquí. Bien complicada vuestra situación, de verdad. Sin embargo, consideramos que ahora hay esperanzas de que en el próximo gobierno vuestros derechos sean reconocidos. ¿Con qué esperanza ves las próximas elecciones? ¿Tienen algún candidato? ¿Hay alguien en el Congreso que se ha identificado con vuestros reclamos? Definitivamente, ¿no? Yo creo que la mayoría de candidatos, no la mayoría, pero sí varios, han sentado posturas claras, ¿no? Sabemos que la candidata Verónica Mendoza, por ejemplo, y su partido tienen propuestas claras en relación al reconocimiento de derechos LGBTI. Otros candidatas también del Partido Morado, ¿no? Tenemos candidatas como Susel Paredes, como Susana Chávez, ¿no? Una serie de candidatos que están comprometidos con esta agenda, y ojo, no solo son candidatos LGBTI, son también candidatos heterosexuales, pero que están convencidos que el Estado tiene la obligación de reconocer iguales derechos a todos sus ciudadanos, ¿no? Claro, porque de lo que se trata es nomás de respeto, ¿sí? Exacto. El día de mañana, en la actividad que nosotros vamos a tener vía online, van a haber declaraciones, palabras de diversos candidatos, de diversas autoridades, de congresistas, en la actualidad de diversos países que están a favor del reconocimiento de ese derecho, ¿no? Como te digo, esos proyectos están ya en una comisión, la de derechos humanos, y esperemos que esta comisión esté a la altura de poder discutir y poder plantear algún reconocimiento a estos ciudadanos y ciudadanas. Y que de verdad se comprometan con ustedes para que esta situación termine de una vez, porque lamentablemente el Perú se muestra como un país en retroceso respecto a reconocer por respeto vuestros derechos. Así que cuéntanos rapidito de qué se trata la reunión que van a llevar mañana.
como te decía, son bodas simbólicas porque no son legales, ¿no? O sea, Claro. son personas LGBTI que se van a unir simbólicamente. Hasta el año pasado esta actividad la hacíamos presencial y se cansaban aproximadamente 20 parejas, 18 parejas, pero en la actualidad, por el contexto mismo de la pandemia, que sabemos es una prioridad para el Estado de la Salud, es una prioridad, hemos decidido postergar la actividad hasta un nuevo momento y hacer algo simbólico pero virtual, ¿no? Vamos a tener algunas parejas que se van a casar virtualmente porque en el fondo lo que buscan es este reconocimiento, ¿no? Ojo, y cuando hablamos de este reconocimiento no solo tiene que ver con un tema, como muchos piensan, de vanidad, de ego, sino tiene que ver con derechos. En el propio contexto de la pandemia sabemos que muchas personas LGBTI han fallecido y al no existir estas figuras legales de garantías, muchos se han visto en la calle, han visto que cuando su pareja ha sido internada no han podido tomar decisiones por ella, incluso conviviendo 20, 15 años, ¿no? Entonces eso es injusto para ellos y para ellas. Entonces, muy bien. Yo creo que hay que entender la magnitud del problema, ¿no? No es solo pensar que la gente se quiere casar por un tema de figurantismo. Exacto, ¿no? Sino porque lo que están buscando es el reconocimiento del Estado de sus uniones, de sus familias, y que puedan garantizarles protección como tales. Muy bien, Eduardo. Una pregunta para terminar. ¿Tú estás casado? No, yo no estoy casado. Muy bien. Bueno, feliz Día del Amor por mañana y gracias por este tiempo. Igualmente, y gracias por tus palabras. Y de verdad, pedir perdón porque se cometen muchas injusticias en nuestro país y ustedes no están exentos de esas Pero vamos circunstancias. Avanzando poco a poco, vamos avanzando. Es, de eso se trata. Nuestro país tiene que ir avanzando de a poco y uno de los principales pasos va a ser reconocer por respeto vuestra condición. Gracias, Eduardo. Muy buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Gracias. Ha sido una importante comunicación, importantes declaraciones con Eduardo Juárez, quien reclama en voz alta que en nuestro país se tienen que reconocer los derechos de nuestros hermanos que solamente están exigiendo respeto por su condición de vida.